Hola, bienvenidos. En el video del día de hoy, junto a mis compañeros Angie Bello, Jesús Blanco, Miguel Mercado, Lucía Rivas, además de mi persona, les hablaremos acerca de las escuelas de pensamiento contable y todo acerca de ellas y lo que las compone. La contabilidad ha sido abordada desde diferentes corrientes o también teorías, con el fin de darle un carácter científico, económico, administrativo y jurídico. De esta forma o de este sentido surgen las denominadas escuelas de pensamiento contable, que son las que dan el componente teórico de la contabilidad y tratan o buscan explicar la finalidad de esta misma. Hay diferentes etapas o diferentes procesos que van teniendo influencia importante, como son los primeros registros contables en el auge de comercio en el siglo XVIII o el surgimiento e implantación de la partida doble. Las escuelas se dividen en tres principales categorías, que son las escuelas clásicas, las escuelas económicas y las escuelas contemporáneas. Escuela contista. Es la primera escuela de interés en la historia del pensamiento contable, de la que suele considerarse como precursor al francés René de Laporte, alrededor del año 1685. Esta escuela pretende explicar y justificar las reglas que rigen los movimientos de las cuentas. Por eso, de Laporte acuña el principio de la personalidad moral de la empresa, distinguiéndola de su propietario. En este periodo se acuñan las reglas que constituyen la esencia de la partida doble y tiene su expresión más característica en su norma básica. Quien recibe un valor es siempre deudor del mismo y quien lo entrega es acreedor. Además, a este periodo se debe la propuesta cinquecontista, sistema de llevar los registros utilizando no más de 5 cuentas del propietario. Escuela del propietario. Surge a finales del siglo XVIII en Gran Bretaña. Esta teoría tiene como principal exponente a Husgrave Stephen, quien expuso las reglas de funcionamiento de los movimientos de las cuentas. La empresa, independientemente de cualquiera que sea su forma y naturaleza jurídica, tiene que ser considerada como un ente con personalidad y consideración distinta del propietario. Desde el momento en que se admite que la empresa tiene personalidad propia, ha de admitirse también que posee un patrimonio integrado por dos grupos de elementos: los bienes, derechos y acciones que son propiedad de la empresa, a los que se les denomina activos; los créditos y obligaciones en contra de la empresa, a los que se les denomina pasivos. Además, reduce la contabilidad a una expresión matemática y crea la llamada ecuación patrimonial. Escuela Lombarda. Nace en el siglo XIX y su máximo representante es Francesco Villa. En el siglo XIX se presenció un florecimiento del pensamiento contable en Italia, con una prioridad intelectual que habría de permanecer hasta el siglo XX. Todas las escuelas italianas tienen un objetivo en común, de donde tienen por propósito elaborar teorías científicas para nuestra disciplina, normalmente basadas entre la contabilidad y la administración empresarial. A esta escuela principalmente se le atribuye su decidida vinculación con conceptos económicos, además de la separación entre lo que es la teneduría de libros y los principios económicos administrativos. Para Francesco Villa, la construcción teórica de la contabilidad toma como punto de partida la consideración de que su objetivo es el control de la empresa, mostrando el resultado de todas sus operaciones. Para Villa, la contabilidad debe ser considerada como un complejo de nociones económico-administrativas aplicadas al arte de llevar las cuentas. Escuela personalista. Sus principales aportes son del italiano Zerboni, Giuseppe Zerboni, en el siglo XIX. Para Giuseppe Zerboni, el patrimonio es considerado desde el punto de vista jurídico, ya que la disciplina contable debía medir las responsabilidades jurídicas que se establecen entre las distintas personas que intervienen en la administración del patrimonio de la empresa. Existe una responsabilidad jurídica entre las personas que administran el patrimonio de una empresa. Los extraños y el propietario tienen cuentas distintas. El administrador regula las relaciones entre extraños y propietarios. Los deberes de los extraños son derechos del propietario. Los derechos de los extraños son deberes del propietario. Derecho o abono es sinónimo de haber. Deber o cargo es sinónimo de debe.
Encontramos también a la escuela controlista o materialista. Su principal exponente, Fabio Vesta. Esta es una clara oposición a las escuelas que personalizan las cuentas. Como finalidad práctica tenemos la aplicación de las normas o leyes a las distintas haciendas. Y como finalidad teórica estudia y enuncia las leyes del control económico en las haciendas. Esta escuela pone énfasis en el carácter económico de la disciplina contable, al concentrarla en el estudio y control de la hacienda a través del análisis de sus diferentes valores. Sus principales características son el estudio y el control de la hacienda, que a sus diferentes valores se les abre una cuenta y no a las personas, que la función de la contabilidad es el control de la riqueza hacendal, que la contabilidad y control económico son términos equivalentes, que la contabilidad es la ciencia del control económico de las empresas, que el capital de una empresa está en función de los elementos activos y pasivos, que las variaciones en activos y pasivos se reflejan en el patrimonio, que la suma de los cargos es igual a la suma de los abonos, y la cuenta tiene entonces una función económica. Esta escuela es una transición hacia el neocontismo, el cual buscaba explicar la práctica contable más que explicar las razones de los movimientos en las cuentas. Luego de esta también podemos encontrarnos con la escuela patrimonialista de Vincenzo Masi, la cual se basaba en la contabilidad sobre el patrimonio y sostiene que el objeto de la investigación contable es el patrimonio, considerando su aspecto estático, dinámico, cualitativo y cuantitativo, y que su fin es el gobierno oportuno, prudente y convincente de tal patrimonio. Después de esta transición se abre paso entonces a las escuelas económicas del pensamiento contable, las cuales están caracterizadas por la expansión de la economía, porque sus objetivos están orientados a aspectos económicos de la actividad empresarial, por la aparición de nuevos conceptos. Se da también en esta el surgimiento de la contabilidad centroeuropea. Surgen las escuelas neocontistas. Se da también. Bien, ahora, con la expansión de la economía en el siglo XIX y siglo XX, llegan las escuelas del pensamiento contable en sentido de la económica, también llamadas escuelas económicas. Estas tienen los objetivos que la información contable están orientados a aspectos económicos de la actividad empresarial. Aparecen términos importantes como el valor económico como elemento consustancial de la contabilidad. Y surge el periodo económico en la contabilidad de Centro Europa, como Francia, Alemania e Italia. Y aquí aparecen las escuelas neocontistas. La primera de estas es la escuela Neocontismo Económico Europeo. Según Leo Gomberg en 1908, la contabilidad forma parte de la economología, que tiene por objeto la actividad económica de la empresa. La economología estudia la actividad económica de la empresa en un antes, durante y después, un tipo de control previo, concomitante y posterior de la actuación de la empresa. Los movimientos de los elementos patrimoniales se aplican con una óptica que distingue sus causas y sus efectos, donde el capital es la causa de la empresa y la inversión es el efecto. Por su parte, en el neocontismo económico francés hay diferentes actores, como son René Delaport en 1922, Jean Borsinet en 1919 junto a Jean de Manchet. En este neocontismo económico francés hay cosas importantes como que la función de la contabilidad son históricas, estadísticas, financieras, jurídicas, de ordenación, comparación y control. Que nos dice también que el valor es la piedra angular de la contabilidad, es decir, es como la base de la contabilidad. También nos hablan que la contabilidad trata de concepciones, coordinaciones y transformación de los valores. Por esto la llaman una piedra angular el valor. Nos dicen que el concepto de valor es básico en la contabilidad. Este es el eje de su neocontismo. Escuela Alemana de la Economía Europea. En Europa aumentó el interés relacionado con la economía, alejándose del aspecto legal. Pero Europa, reconociendo los efectos económicos, reaccionó más con un enfoque pragmático, buscando el beneficio verdadero, es decir, aplicando algún tipo de herramientas económicas cuantitativas
para establecer el rendimiento económico de las entidades. Es por eso que se reconoce una escuela económica deductiva, la normatividad, donde se da el interés por generar normas que uniformen la información. En Francia hay distintas propuestas con la escuela francesa con el libro La esencia de la información contable, René Delaporte con la contabilidad industrial y Jean Dumerch con la contabilidad positiva en el año 1919. También los franceses establecían que la contabilidad es la ciencia de las cuentas. La contabilidad analiza todo lo relacionado con los patrimonios privados y públicos. Las funciones de la contabilidad son históricas, estadísticas, económicas, financieras, jurídicas, de ordenación, de comparación y de control. El valor es la piedra angular de la contabilidad. Esos son los postulados específicamente que establecieron de la Escuela Europea. El periodo económico en Italia. La Escuela de Economía Sendal. Su máximo representante fue Gino Zappa, quien define a la economía sendal como la ciencia que estudia las condiciones de existencia y las manifestaciones de vida de las haciendas, y distingue dentro de ella tres disciplinas: organización, técnica administrativa y contabilidad, a la que reduce al aspecto del registro. Vincula la contabilidad con la economía de la empresa. Nos dice que existe una ciencia única de la administración económica sendal integrada por la doctrina administrativa, la organización científica y la revelación hacendal. Escuela patrimonialista. Su máximo representante fue Vicencio Masi. La escuela patrimonialista de Vicencio Masi, que sostiene que el objeto de la investigación contable es el patrimonio, considerando en su aspecto estático y dinámico, cualitativo y cuantitativo, y que su fin es el gobierno oportuno, prudente y convincente de tal patrimonio. La contabilidad tiene por objeto el estudio de todos los fenómenos patrimoniales. Estos fenómenos son jurídicos, económicos, financieros y sociales. La contabilidad estudia el patrimonio en su aspecto estático y dinámico, cualitativo y cuantitativo. Neocontismo en los Estados Unidos. Este surge en la primera mitad del siglo XX. Las manifestaciones del pensamiento contable en Estados Unidos tratan especialmente de justificar la práctica contable más que de explicar las razones de los movimientos de las cuentas o de construir teorías con base en tales razones. Escuela económico-deductiva norteamericana. Esta nace alrededor del boom de la contabilidad entre los años 1950 y 1970, cuando las investigaciones en esta tomaron su mayor fuerza, dando pie a la consolidación de la contaduría como una disciplina. Esta escuela nace con el fin de establecer teorías económicas para llegar así a sustentar la contabilidad en las mismas, dando practicidad al desarrollo de esta. Además, se establecen ciertos conjuntos de reglas y donde la lógica se toma como el elemento principal para la deducción. Los paradigmas contables. En esta etapa nace la aplicación de los objetivos de la información financiera que determina la orientación de sus reglas. También vemos la disminución del interés por la riqueza y la renta y aumento por la preocupación de los usuarios y objetivos de la información financiera. Y también se percibe una nueva consideración sobre el carácter científico de la contabilidad, la teoría y la aplicación, o sea, lo normativo. Los paradigmas contables son la base de las escuelas contemporáneas. Un paradigma, por su lado, es una teoría o modelo explicativo de las realidades físicas. Entre estos paradigmas encontramos el paradigma de la utilidad, el cual establece que la contabilidad es para ser útil a los usuarios contables. Encontramos también el paradigma de las decisiones, que establece que la contabilidad sirve para informar y decidir. El paradigma de la ética, relacionado al correcto uso de la información contable. El paradigma de la sociología, en el cual se observa la contabilidad para el bienestar social y por el bienestar social. Y por último, el paradigma de la economía, en el cual se ve a la contabilidad para la evaluación y valoración.
Ahora bien, la contabilidad tiene una serie de enfoques que están presentes en una investigación empírica. El primero de estos es el enfoque inductivo positivista, que estudia las prácticas contables para inducir en ellas los principios o fundamentos en los que se sustentan o se basan. El segundo enfoque es el modelo de decisión o también llamada capacidad predictiva, que es la información relevante para suministrar o decir datos predictivos. También la variable de predicción es más útil en el flujo de retornos esperados en una inversión o también la idoneidad de los datos contables para predecir problemas ya sea de liquidez o solvencia en una empresa. El tercer enfoque es el comportamiento agregado del mercado, que son las incidencias de las cifras contables en las variables bursátiles. Además, el mercado es un buen indicador de las últimas cifras de contabilidad. El último modelo son las actitudes, preferencias y motivaciones de los usuarios. Como se dice, son aquellas preferencias o actitudes que los usuarios manejan dentro del informe contable. Carácter científico de la contabilidad. Los elementos de la ciencia son la teoría, la práctica, el método y las técnicas, y la contabilidad tiene esos requisitos. Sin embargo, no todos los expertos coinciden en que la contabilidad sea una ciencia. Por ejemplo, Raymond Barre nos dice que la contabilidad es un método de representación cuantitativa. Matesic nos dice que la contabilidad tiene un carácter científico pero no es una ciencia. Thomas Kuhn nos dice que la contabilidad es una ciencia y no una disciplina. Fernández Pirla nos dice que la contabilidad es una disciplina económica científica. Lach Cadepila nos dice que la contabilidad es una ciencia que regula el patrimonio. Y Piaget nos dice que la contabilidad es una ciencia económica empírica. Y muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y por haber visto este video.